las esferas. O sea, la masa de las esferas, 75 gramos, y tienen un diámetro de las esferas de 2 centímetros. Ambas esferas son iguales, ¿no? Se apilan, como se muestra en la figura, en un recipiente que tiene un ancho de 3 centímetros. El ancho que tiene el recipiente, 3 centímetros, ¿sí? Calcular la fuerza que el recipiente ejerce sobre las esferas en los únicos puntos de contacto. Los únicos puntos de contacto, ¿cuáles son? Este, donde está apoyada, este, donde está apoyada, y este, donde está apoyada. O sea, vamos a llamarlo A, B y C. ¿Sí? ¿Se ve el dibujo ahí? Sí, sí. Bien. Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, si dibujamos el recipiente, dibujamos las dos esferas, bueno, ¿qué fuerzas actuarían en nuestro sistema? Los pesos de las bolas. Los pesos de las dos esferas, desde su centro de masa hacia abajo, dirigido hacia abajo, la reacción de estos pesos va a estar en la Tierra. Bien. ¿Qué más? Y la reacción de las esferas contra el recipiente, digamos. Claro, serían como una normal, ¿no? Una especie Claro. de normal que le hace la superficie de contacto con respecto a la esfera. Bueno, en este caso me van a coincidir. Una va a estar en los puntos de contacto, va a estar acá, vamos a llamarla B, la otra va a estar acá, vamos a llamarla A, y la otra va a estar acá, vamos a llamarla C. ¿Sí? Esas son las tres superficies las tres fuerzas de contacto que tiene la esfera con el recipiente, y son las fuerzas que nosotros tenemos que calcular, ¿sí? Las reacciones que nosotros tenemos que calcular. Después me dijeron, vamos a dibujarlo acá, me dijeron el peso de las esferas. ¿Y hay alguna otra fuerza? Vamos a borrar esto. Yo ahí tengo una duda, tipo, entre las esferas. Bueno, sí, claro. El contacto ahí. La esfera a la esfera B le va a ser como una especie de normal. Y a su vez, Claro. la esfera B a la esfera A va a tener otra especie de normal. Son dos reacciones, ¿sí? Van a tener el mismo módulo, Claro, pero sentido pero opuesto. distintas, misma dirección, pero distintos sentidos, ¿sí? Bien. Sí, sí. Igual estas dos se van a anular entre sí, ¿no? Bueno, pero lo que a nosotros nos preocupa, o lo que nos pide el enunciado, son calcular las reacciones de la superficie de apoyo entre las esferas con respecto al recipiente. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, Sí, sí. perfecto. Estos datos los voy a borrar y los voy a escribir del otro lado. Vamos a escribirlo acá. Tengo la masa de la esfera de 75 gramos. Tengo el radio, no, el diámetro me daba de la esfera de 2 centímetros. Y me daba el ancho del recipiente de 3 centímetros. O sea que, sacando una cuenta de acá hasta acá, yo tengo 3 centímetros, que es el ancho que me da el recipiente, ¿sí? Y si las esferas tienen un diámetro de 2 centímetros, o sea que de acá hasta acá, ¿cuánto tengo? 2. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. De acá a acá tengo 3 centímetros. De acá a acá, ¿cuánto voy a tener? 2. 2 ¿Cuánto, centímetros. perdón? ¿Cuánto, Santiago? 2. 2 centímetros, perfecto. Y si ustedes se fijan,
más o menos yo lo quise dibujar como que el centro este coincide con la tangente de acá, o sea que de acá a acá, ¿cuánto voy a tener? 1. Este punto, hagan de cuenta que coincide con acá, con la tangente, o sea que de acá a acá me queda el radio de la esfera. ¿Cuánto es el radio de la esfera? 1 centímetro. 1 centímetro. ¿Sí? Bien. Tendría que haberlo dibujado un poquito más para arriba, ¿no? Pero bueno. O sea que de acá a acá, ¿cuánto voy a tener? A la mitad de esto. También 1 centímetro. 1 centímetro. O sea que tengo 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Bien. Perfecto. ¿Qué planteamos? Estamos en el equilibrio. ¿Se acuerdan que hacíamos? Sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X y torque. Y todo eso tenía que ser igual a... Hacer. Hacer. Bien, porque estamos en equilibrio. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en X? ¿Y en qué sentido? Acuérdense que tomamos positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba. Y vamos a tomar el torque positivo en sentido horario. Díganme ustedes qué fuerzas actúan en X. La fuerza de A menos C. A positivo, lo pusimos hacia la derecha, menos C, que va hacia la izquierda, tiene que ser igual a 0. No hay otra fuerza que actúen en X, ¿sí? Por el momento las normales no las vamos a considerar, ¿sí? Porque se anulan entre ellas. Bien. Sumatoria de fuerzas en Y. Tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en Y y con qué sentido? La normal de B con el recipiente y los pesos de la esfera. Bien. Sería B menos 2 pesos, porque son 2 veces el peso, ¿sí? Dijimos que los pesos eran iguales. Igual a 0. Perfecto. Entonces yo ya puedo decir algo. ¿Qué puedo decir? Que la reacción de B es igual a 2 veces el peso de las esferas. O sea que ya puedo calcular B. ¿Y cuánto vale B? 37,5 gramos. Ay, perdón, Santiago, no te escuché. 37,5 gramos. Ojo, ojo que es el peso. Peso es M por G. Por 9,8. Ojo, ojo con eso, ¿sí? O sea, sería 2 veces la masa por G. Ojo que la masa está en gramos. $1,47 Newton. 1,47 Newton, si no te entendí mal. Sí, pasa que al ser tan chica la masa, tenés 0,075 kilos, entonces esto te achica. Está bien, pero te escuché bien. Sí, 1,47, no, está bien, está bien. Está bien, esto. Bien, esa es la ración de B. De X yo no puedo sacar nada porque tengo 2 de incógnita. ¿Y ahora qué puedo aplicar? Torque. ¿Por qué? Torque. ¿Dónde voy a aplicar torque? De tal manera que yo tenga, ¿qué cosa? La menor cantidad de incógnitas posible. Exactamente. Entonces podría ser en A o en C. Bueno, podemos aplicarlo en A. Si les parece, lo podemos aplicar en A. Entonces sería sumatoria de torque en A igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan
que me provocan torque con respecto al punto A. Y acuérdense del sentido que nosotros tomamos torque, ¿sí? Los dos pesos positivos. Bueno, No era uno solo ahí porque ahí tenés el peso en el eje. Donde los explica el pesos torque. provocan, los pesos provocan torque. Tiene razón, no sé quién lo dijo hoy, los dos pesos provocan torque. Pero ahora les pregunto, ¿la distancia que están los dos pesos es igual? Ah, no. Eso. Bien. O sea que los pesos provocan torque, pero la distancia que tienen al punto A es diferente. Bien. El torque que provoca el peso, por ejemplo, de la esfera, la primera que está acá abajo, ¿es positivo o negativo según la nomenclatura que nosotros utilizamos? Positivo. Digo, Positivo. Entonces sería P, ¿por qué distancia hacia el punto A? 1 centímetro. Centímetro. 1 centímetro. Perfecto. Sería P por 1 centímetro. Bien. Positivo, lo gira hacia el sentido horario. Perfecto. Profe, a mí me generó una duda. Cuando vos tenías aplicados torque y en el eje, ya sea de X, Y, ¿no se anulaban todas estas fuerzas? ¿O entendí No, mal yo? no. No, entendiste mal. O sea, si yo estoy considerando torque con respecto a esta fuerza, la componente del peso, que en este caso está toda en I, él me genera torque. Porque yo Ah, claro, tengo si estuvieran en fuerza, la misma dirección. acá no están en la misma dirección. Por eso digo, si estuvieran en la misma dirección, ahí sí. Ah, bueno, si estuviera aplicada como A. Claro, Claro, ahí listo, sí listo, porque no gracias. tengo. Ah, sí, está bien. Una Bueno, pregunta, si el peso no estuviera en el mismo punto que A, donde vos estás tomando el torque, ¿ejercería justamente torque o no? Porque eso es lo que todavía tampoco me termina de cerrar. si la fuerza peso estaría en dirección así, En el esa no mismo, me... no, aplicada en el mismo punto que A. Porque ahí No, está aplicada en otro punto, o sea. no está aplicada en el mismo punto ahí. No, por eso está aplicada en otro punto. O sea, si estuviera aplicada en el mismo punto, ¿qué pasaría? Claro, si estuviera ¿Ejercería aplicada torque o no? acá, si Claro, estuviera aplicada... No, no genera torque porque no tengo distancia. directamente se anula porque tomé ese punto. Claro, Listo. exactamente. Pero en este caso está aplicada en el centro de la esfera, o sea que está aplicada a un radio del punto A donde yo estoy Claro. tomando torque. ¿Se entiende, Judy, no? Sí, eso sí. Bien. Bien, ahí un compañero dijo que los dos pesos provocan torque. Obviamente los dos pesos provocan torque, van a ser el torque positivo, según el sentido que nosotros tomamos. Por lo tanto, el otro peso, ¿a qué distancia está de mi punto? 2 centímetros. Perdón, Tiago, no te escuché. 2 centímetros. Exactamente, está a 2 centímetros, o sea que está a un radio y está a otro radio. Acuérdense que el dibujito está un poquito desplazado, pero coinciden con la tangente de la circunferencia. O sea, sería peso por 2 centímetros. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, ¿qué otra fuerza me genera torque y con qué distancia? C negativo, 3 centímetros. Perfecto. Sería menos C por una distancia. Que acá, según Santiago, me dice que es 3 centímetros. A ver, miremos algo. De acá hasta acá, ¿qué distancia tengo yo? 3 centímetros. 1 centímetro, perfecto, porque está justo coincide con el radio. 1 centímetro. De acá hasta acá, ¿qué distancia tengo? 1 centímetro. 1 centímetro. 1. Porque está justo en el centro del radio a la tangente de acá de la esfera. Ah, claro. Sí. ¿Sí? 1 centímetro. Como está dibujado esto, y fíjense ustedes, esta tangente está por debajo de este tangente acá, ¿sí? Por lo tanto, yo la distancia que tengo de 1 centímetro a la C sería de acá hasta acá.
Esa sería mi distancia de 1 centímetro. Sí, me olvidé Por lo que era tanto, C no está la a 3 perpendicular. centímetros. Claro, te toma la perpendicular a la fuerza aplicada. Entonces te Exactamente. tomarían 2. Sería esta distancia acá. Claro, 2 Yo no centímetros. sé a cuánto está por ahora. La vamos a llamar una distancia L. ¿Sí? Ya la vamos a calcular, pero no sé cuánto está. Profe, ¿puedes Llamémosla repetir eso? Porque no entiendo por qué no es 3 centímetros. Bueno, perfecto. Vamos a borrar acá. ¿Se acuerdan que daba 1,47? Mirá, vamos a dibujarlo de nuevo. Yo tengo esta esfera acá. A lo mejor la dibujé un poquito mal ahí, pero... Y esta tangente va a coincidir con el radio de la otra esfera, pero esta tangente no me coincide con la circunferencia. O sea que esta circunferencia acá va a estar así. Más o menos así. De acá a acá, yo tengo la distancia de un radio, que sería 1 centímetro. La fuerza C está aplicada acá, justo en el centro de la otra circunferencia. Acá está aplicada la fuerza C. Yo, de acá a acá, ¿qué distancia tengo? 1 centímetro. 1 centímetro, porque es el otro que me falta para el radio. Sí. De acá a acá, ¿qué distancia tengo? 1 también. 1 centímetro. Pero este punto está por debajo de este punto. Claro. La fuerza A, yo la tengo, el punto A, perdón, lo tengo aplicado acá. Yo de acá hasta acá, que es donde está aplicada la fuerza C, no tengo 3 centímetros. ¿Se ve ahí que no tengo 3 centímetros? Sí, ahí sí. Gracias. Bien. Tengo una distancia L, que por ahora la vamos a dejar con L. Ahora después la vamos a calcular. Pero hasta ahí vamos. Bien. Ese es por L. Bueno, el dibujo acá no está bien esquemático, pero ustedes fíjense en la gráfica que tienen ahí en la figura, se ve bien que justo la tangente de este acá punto coincide con el centro del radio. Pero bueno, ¿hasta ahí vamos? Si dicen sí, seguimos. Si no, lo Sí, volvemos a explicar. por mí sí, ahora entendí. Bien. ¿Y qué otra fuerza me genera torque? Las normales. Me está faltando una. B puede ser. B, claro, nos olvidamos de B. La reacción B, nos olvidamos de la reacción B. ¿Y qué distancia tengo de la reacción B y con qué signo me hace torque? A 1 centímetro. Y es negativa. Y negativa. Exactamente, está a 1 centímetro y es negativo, o sea que me quedaría menos B por 1 centímetro. ¿Y todo esto a qué es igual? A 0. Todo esto es igual a 0. Igual a 0. Perfecto. Bien. Nosotros de acá podemos despejar C, podemos calcular C, pero primero tenemos que calcular a qué distancia está aplicada la fuerza C para poder despejar y calcular C. Entonces vamos a tratar de calcular C. A ver si me anda este fibrón. ¿Cómo calculamos C? Bien. Del centro de esta esfera al centro de esta esfera, que pasa por el punto tangente acá, ¿qué distancia tengo? ¿2 centímetros? Voy a tener un radio y otro radio, o sea que voy a tener 2 centímetros, 2 radios son. Y si yo este punto lo bajo acá, que pasa por la tangente de acá, por este punto acá, y hagan de cuenta que este punto está bien, acá no está bien dibujado, pero hagan de cuenta que esto es así.
¿Qué me forma ahí? Un triángulo. Un triángulo rectángulo. Me está formando un triángulo rectángulo. ¿Que cuánto me dijeron que vale este lado? 2 centímetros. 2 centímetros. Y ahí puedo aplicar tu ¿Cuánto cálculo. vale? ¿Cuánto vale este lado acá? Que sería de acá a acá. Un Un centímetro. centímetro. 1 centímetro. Y esto que está acá, de acá a acá, ¿qué sería? El cateto opuesto. ¿Y qué sería? La longitud de L, que yo es la que quiero calcular. Claro. Sería la distancia que hay entre la fuerza C y el punto A. ¿Y cómo calculo eso? Con Pitágoras. Por Pitágoras. ¿Y cómo era Pitágoras? Menor al cuadrado más C mayor al cuadrado igual a H cuadrado. Bueno, ¿se animan a calcularlo y me dicen cuánto vale L? ¿Quién era hoy? Victoria, ¿se entendió esto? Rocío, Judith, no sé si lo entendieron o no, el triángulo que forma. Sí, sí, eso sí. Sí, claro. ¿Los demás? Sí. Ahora nos vamos a Sí. dar cuenta, bien, nos vamos a dar cuenta que la distancia no es 3 centímetros. Raíz de 5 me dio. Perdón, Santiago, no te escuché. Raíz de 5 me dio L. Bueno, ¿cuánto es? 2,24 aproximadamente. A ver, A mí me dio 1,7, o sea, raíz de 3. sí, me parece que Sí, da a un mí poco, también. Raíz de tres. me parece que da un Raíz poco de menos. 3, sí. Sí. ¿Por qué? Porque sería el cuadrado de la hipotenusa sería la sumatoria de los dos cuadrados de los catetos. En este caso nosotros tenemos que calcular un cateto, por lo tanto sería el cuadrado de la hipotenusa menos el otro cateto. El cuadrado Sí, de sí, 2 ahí está. Me menos equivoqué el yo. cuadrado de 1. Serían 4 menos 1, raíz cuadrada de esto, ¿no? Sería raíz cuadrada de 3, bien. Que sería 1,73 o 1,71, una cosa así, ¿no? Centímetros. Bueno, ese es el valor de L. Entonces yo puedo reemplazar acá el valor de L y puedo despejar C. ¿Por qué? Porque el peso lo tengo y B ya lo tengo, que lo calculamos antes, por la sumatoria en I. ¿Se acuerdan? ¿Se animan a despejar el valor de C y me dicen cuánto vale? O Dale. sea, pasaría todo esto con signo opuesto del otro lado, esto restando y esto sumando, y el L dividiendo. O, mejor dicho, pasen este que tiene un signo negativo. Me quedaría así, P por 1 más P por 2 centímetros, perdón, menos B por 1, todo esto dividido L. Ese es el valor de C. ¿Cuánto Ahí valía se B? puede sacar 1,47. Se puede sacar factor común del peso, sí. Sí, pero vos ya los valores ya los tenés, acá a lo mejor se te complica, sí, podés sacar factor común peso, ¿sí? Podés sacar el peso por 1 más 2, después te queda menos B por 1, todo esto dividido L, ¿sí? Pero a lo mejor se te complica más. Tratar de... Pero sí, se puede, sí, sí. El valor de B creo que daba 1,47, si mal no recuerdo. Sí, ahí lo encontré. El peso era M por G. Acuérdense, la masa la tenían en gramos. Para que nos dé todo Newton tenemos que pasar kilo, metros sobre segundo.
0,42 newton me dio. Entendí 42, pero no entendí el primero. 0,42. 0,42, sí. Bueno, a ver, esperemos a ver si confirman algún compañero. Me dio lo mismo. Bueno, perfecto. Entonces, la componente C, la reacción C vale 0,42 newton. O sea que calculamos B y C. Nos falta calcular la reacción de A. ¿De dónde la podemos calcular? De la sumatoria de X que hicimos al principio, que decíamos que A menos C era igual a 0. De ahí despejamos A. Y díganme cuánto vale. Igual a C. ¿O no? Perdón, ¿cómo, Santiago? Al ser A menos C igual 0 no es igual a... Son iguales, Claro. digamos. Bueno, sí, bueno. Ya te diste cuenta. Y ahí tenemos los tres valores de A, B y C. A 0,42, B 1,47 y C 0,42 newton. ¿Sí? ¿Se entendió ahora el ejercicio? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bien. Profe, a mí no me da eso. Ay, perdón. Lo borré justo. No sé si, no pasa nada. No sé si estoy haciendo algo mal yo. A ver, vos llegaste a esta expresión, a que C es igual al peso por 1 más peso por 2 Sí. más menos la componente B por 1 dividido la distancia L. Sí, me da 4,2 por 10 a la menos 3. Me da más chico. A lo mejor un error con los Sí, centímetros. ojo que a lo mejor, sí, fíjate que a lo mejor pusiste una distancia porque te dan decimales nomás. Y, o sea, ¿eso se deja en centímetros o lo pasamos a metro? Es bastometro. Se pasa claro. Por ahí Sí, sí, un lo pasé a centímetro metro. son 0,01 metro. A lo mejor Sí. Sí, le erraste. en realidad es lo mismo porque nos va a quedar todo multiplicado por centímetro y la longitud, si acá pusimos centímetro, el L este también centímetro y se nos van. Así que lo mismo si lo pasás o no. Justo que en sí, este no, caso el sí, centímetro, sí, ¿se sí. entiende? Porque esto es newton por centímetro. Ahí está, no había pasado la raíz de 3 a metros. Lo dejé en centímetros. Ah, bueno, sí, algo de decimales tenía algo mal. Sí, sí. Ahí está. Perdón, gracias. El número te daba, pero estaba corrido la coma, nada más. Bien. Momento de inercia. Vamos a empezar a calcular momento de inercia. Este creo que es el 6,9, me parece. Dice una varilla rígida de longitud L y de masa despreciable tiene una masa puntual, 2m, y otra masa puntual m en uno de sus extremos, pudiendo girar alrededor del otro extremo, acá, punto O. Ahí. Entonces, ¿qué nos pide? Primero que calculemos la posición del centro de masa respecto al punto O. ¿Cómo calculamos? En este caso, en una sola dirección, tenemos el X centro de masa. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era el X centro de masa? Era La la masa. sumatoria Masa por... La masa por las distancias. por la distancia dividido la sumatoria de las masas. Bien, Ajá. perfecto. Entonces, ¿cómo calculamos el X centro de masa de este sistema?
formado por dos masas puntuales. Una Profe, de ¿cuál 2M. ejercicio es este? Creo que el 6-9 me parece. Ah, bueno, ¿Puede ser? este. Ahí me fijo. Sí, el 6-9. Este. Bien. ¿Cómo calculamos entonces nuestro epicentro de masa? De nuestro sistema que está formado por dos masas puntuales. La masa Según por distancia. la ecuación del centro de masa. Claro, sí. La masa que es 2M estaría a la mitad de L. Claro, eso. Porque no Sí, sé si sí, yo lo dibujé más o menos. Sí, está justo en la mitad, sí. Sí, tendría que haberlo dibujado un poquito más allá, ¿no? La masa 2M está en L sobre 2, sí. Entonces, ¿qué sería? Si es la sumatoria de las masas por la distancia, sería la masa 2M por la distancia que está la masa 2M al L extremo sobre donde yo 2. estoy. L sobre 2, bien, donde tengo mi cero. Más M por L. la masa puntual M que está en el extremo derecho por L. Todo esto dividido 2M más M. ¿Y cómo quedaría esto? Estos dos se me van. Me quedaría M por L más L por L. Sería 2M por L. Y abajo me quedaría 3M. Se me van los M, me quedaría 2/3 de L. O sea que el centro de masa estaría en 0,66, ¿no? Estaría por acá. Más o menos. Ese sería el X centro de masa del sistema. ¿Sí? La Sí, parte sí. B de este ejercicio me pide que calculemos el momento de inercia del sistema respecto de un eje perpendicular a la barra y que pasa por el punto O, por el extremo O. O sea que yo tengo que calcular el momento de inercia con respecto al punto O de mi sistema. Mi sistema está formado por las dos masas puntuales. Al tomar unas masas puntuales, ¿se acuerdan cómo calculábamos los momentos de inercia? El momento de inercia del sistema sería la sumatoria de los dos momentos de inercia, de las dos masas puntuales. Al ser masas puntuales, se consideraba la masa por la distancia que está esa masa a mi centro donde lo quiero tomar, a mi punto de referencia, al cuadrado. Sería la sumatoria de las masas que forman mi sistema por esa distancia que está a mi eje de referencia al cuadrado. Como son masas puntuales, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría el momento de inercia de mi sistema? Profe, ¿cómo era la fórmula? Que no se llega a apreciar bien ahí. Sumatoria de las masas por la distancia que tiene con respecto al El eje punto de por el que inercia. estoy tomando, al cuadrado. Gracias. Bien. Entonces sería sumatoria de la masa. La masa 2M, que es la que está en el centro. ¿A qué distancia estaría de mi punto O de referencia? L sobre 2 al L cuadrado. sobre 2, por lo tanto me va a quedar L sobre 2, todo al cuadrado. Más la masa puntual M, que está en el extremo derecho, que está a una distancia de L. L. L, por lo tanto esto me queda como L cuadrado. Entonces, resolviendo, me quedaría 2M por L cuadrado sobre 4 más M por L cuadrado.
¿sí? Si acá saco como un denominador 4, supongamos que me quedaría 2ml cuadrado más 4ml cuadrado. 2ml cuadrado más 4ml cuadrado son 6ml cuadrado dividido 4. O sea que esto quedaría 3 medio ml cuadrado. Ese es el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el punto O. Vale 3 medios ml cuadrado. Si yo tuviera el valor de la masa y el valor de la longitud de la varilla, esto me daría un número, ¿y en qué unidades me daría? Newton metro. Kilogramos, metro cuadrado. Kilogramo por metro cuadrado. Masa, unidad de kilo, metro cuadrado, unidad de longitud. Esa sería la unidad del momento de inercia. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Sí, sí. Ahora tenemos que sacar el momento de inercia, pero en vez de que el eje pase por el punto O, vamos a calcular el momento de inercia con un eje perpendicular a la barra y que pase por el centro de masa del sistema. O sea que el eje va a pasar ¿por dónde? Por acá, Por Dos 2 tercios de tercios. L. por ahí. ¿Y a qué distancia estaba ese centro de masa? 2 tercios de L. 2 tercios de L. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería la sumatoria de las masas por la distancia que tiene esa masa a nuestro sistema a nuestro eje, que es el eje donde pasa por el centro de masa, al cuadrado. Por ejemplo, la masa 2m, ¿a qué distancia está del centro de masa? Sería 2 tercios de L menos 2L. Va, L a la dividido 2. Exactamente, sería 2 tercios de L menos L sobre 2. Todo esto al Al cuadrado. cuadrado. Bien ahí. Bien. Más la masa chiquitita, la masa puntual, más la masa m, ¿por qué distancia? Sería L menos 2 tercios de L. L menos 2 tercios de L, todo esto al cuadrado. Bien. Bueno, ¿se animan a calcularlo?
A mí me dio un sexto de m al cuadrado. Un sexto, bueno, de m por L cuadrado. Sí, a mí también. Bueno, si le dio a los otros y lo corroboran. Perfecto. Si tuviéramos el valor de la masa y la longitud de la barra, lo podemos calcular en números, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bien. Vamos al siguiente. El siguiente dice, dos bloques de masa M están sujetos en los extremos y en el centro de una varilla ligera de longitud L. Tengo una varilla ligera de longitud L en donde me dice que dos bloques pequeños de masa puntual M están sujetos en los extremos y en el centro de la varilla. La varilla tiene longitud L. Esto tiene masa M, masa M, masa M. Tienen que demostrar que el momento de inercia del sistema alrededor de un eje perpendicular a la varilla y que pasa por un punto a un cuarto de su longitud, el momento de inercia de este sistema es igual a 11,16 avos de la masa por la longitud L al cuadrado. Tienen que demostrar eso, por un eje que pasa a un cuarto de la longitud L. ¿Se animan a calcularlo? ¿A demostrar esto? ¿Se entiende el ejercicio? Sí, sí. ¿Y pudieron llegar? No. No.
Me dio 5 octavos. M por L cuadrado. Bueno, vamos a hacerlo juntos entonces. Vamos a calcular el momento de inercia con respecto a un eje que pasa, vamos a llamarlo punto A, que pasa por el punto A que está a un cuarto. Dijimos que el momento de inercia del sistema era la sumatoria de las masas por la distancia, en este caso porque son masas puntuales, por la distancia que tienen esas masas con respecto a mi sistema, a mi eje de referencia que estoy tomando, al cuadrado. Bien, la masa que está en este extremo sería la masa M. ¿Por qué distancia? Un cuarto. Un cuarto de L. Sería L sobre 4 al cuadrado. La distancia al cuadrado. Más la masa que está en el medio. ¿A qué distancia estaría de mi Un eje medio de menos un referencia? cuarto. Un medio menos un cuarto está un cuarto de L. Sería un cuarto de L al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos? Sería L sobre 2 menos un cuarto de L, quedaría un cuarto de L. ¿Vamos hasta ahí? Y la masa que está en el extremo derecho, allá al final. La masa tiene masa M. ¿Por qué distancia? 3/4, que sería L menos un cuarto. Sería L menos un cuarto. Si acá tengo un cuarto, acá tengo 2 cuartos, acá tengo 3 cuartos, acá tengo 4 cuartos. ¿Qué distancia hay de acá? ¿Un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos? L menos un cuarto. 3 cuartos de L al cuadrado. Bueno, y ahora hay que resolver esto. Me quedaría M por L cuadrado Ahí llegué, pero sobre 16 más M por L cuadrado sobre 16 más M 3 por 3, 9 por L cuadrado sobre 16. O sea que abajo nos queda todo 16, podemos sacar como un denominador 16, que sería M por L cuadrado más M por L cuadrado más 9 L cuadrado. 9 L cuadrado. Ah, acá me faltó una M, perdón. 9 ml cuadrado más una ml cuadrado son 10, más una ml cuadrado son 11. profe, ahí 11. antes te podía, como tenés, digamos, dos masas a la misma distancia del centro de masa, y podrías sacar factor común y poner directamente 2. Sí, 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 Tenés L sí, sobre sí. 4 al cuadrado más Sí, ML. sí, sí, obvio, obvio, obvio. Lo que pasa es que como son los primeros ejercicios, sabemos que la sumatoria de las masas por la distancia que Ok, puede ok. estar. Sí, sí, sí. Y bueno, y llegamos a que el valor del momento de inercia con respecto a un eje que pasa un cuarto de la primera masa de su extremo vale 11/16 de la masa por la longitud al cuadrado. ¿Ahora se entendió, José? Sí, sí. Sí, me había olvidado de considerar la masa del extremo izquierdo. Ah, No sé por bueno. qué no la consideré. Sí, ojo Y que el después sistema sí me estaba dio. formado por las tres masas, ¿sí? Bien. ¿Todos los entendieron? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, perfecto. Hay un ejercicio que estaba en una guía anterior, que en este me parece que no está, hay uno parecido, pero yo le voy a dar el ejercicio de la guía anterior, que ahora yo le voy a dar el enunciado y quiero que lo copien, porque me parece que es un poquito más complejo que el que está ahora en la guía. Y quiero que lo hagamos. Esto es un disco circular que tiene un radio. Ahora se lo dicto. R macizo, el punto O. Y acá se saca otro disco. Se les trae otro disco que este tiene radio R sobre 2 y va a tener masa M2 y este va a tener masa M1. El enunciado de esto, y si lo quieren copiar, dice: de un disco circular de radio R grande se corta otro disco de diámetro R, mayúscula, ¿sí? Como se indica en la figura que tenemos acá.
nos pide que calculemos el momento de inercia de la porción restante, o sea, del disco sin el hueco, con respecto a un eje que pasa por el punto O, o sea, el centro de giro del disco grande, que está perpendicular a su plano. Expresarlo en función del radio y de la masa M, que la masa M es la masa resultante de la figura. ¿Qué quiere decir eso? Que la masa M es la masa resultante de la masa 1 menos la masa 2. ¿Se entiende esto? ¿El enunciado? Sí, sí. ¿Sí? O sea que vístolo de perspectiva, yo tengo este disco de radio R grande y se le saca más o menos un... ¿Sí? Y nos da que el momento de inercia de un disco macizo es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. El momento de inercia de un disco circular. Profe, ¿qué ¿Se número de entiende el ejercicio sería enunciado? este? No, me parece que en este año en la guía esa que le pasé no está. Por eso quiero que lo hagamos, porque me parece que es más complejo. Hay uno parecido, pero este es más complejo. Dale, dale. Y si no vi mal, creo que en la guía de las actividades creo que tienen uno parecido, calcular uno parecido. El círculo de adentro es el radio dividido 2. Claro, porque tiene de diámetro el mismo radio que este. O sea, de diámetro R, el círculo de adentro, ¿sí? Bien. Sí, pasa que no se ven los números. Ah, bueno, perdón. No se ve, pero porque el internet está medio. Bueno. O sea que, ¿qué es? ¿Qué sería? Esto acá, el resultado de esto, que es lo que yo quiero calcular, esto pasa a tangente, el momento de inercia este que yo quiero calcular sería el momento de inercia del disco completo menos el momento de inercia del disco chiquito. Que este disco está formado por el R grande y por la masa 1. Profe, una Y pregunta. este disco... Sí, No llego a ver, ¿las masas de los dos círculos son iguales o cómo es? no. Uno es masa 1 y el otro es masa 2. Sí, porque ahí pusiste M grande. M grande es el resultado de restarle la masa M1, Menos perdón, la la masa. masa M2 a la masa M1. Ok. ¿Se entiende? O sea, que este disco que está formado, el disco por el hueco, se llama Bien. masa grande. Bien. O sea que la masa grande sería la resta de la masa grande del disco grande completo menos la masa del disco chiquitito. ¿Se entiende el enunciado? A ver si no, Ahora sí. a ver si lo encuentro. Así le sacan una imagen de pantalla. A ver. No, sí, se entiende, profe. Ah, bueno, si se entendió, mejor. Bien. ¿Pero qué es lo que te pide? Se pide el momento de inercia del resultado de este disco con respecto a un punto que pasa por el punto acá. Ah, bien. O sea, que pide el momento de inercia con respecto a este punto, del disco resultante, que sería la resta de estos dos. O sea, que yo tendría que sacar el momento de inercia de este disco completo y restarle el del disco chiquito, para obtener el resultado que me pide. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. Pero como no tenemos ningún valor, lo tenemos que dejar expresado entre la masa grande y el radio grande, que es lo que me dice que me da como dato, nada más. Bien. ¿Cómo calculo yo el momento de inercia de un disco macizo que pasa por su centro de masa? Acuérdense que lo tenemos que calcular acá. 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Perfecto. Lo da como dato, eso siempre lo da como dato, no hay ningún problema. O sea que el del disco grande sería el I1. Vamos a anotarlo acá. El momento de inercia del disco grande sería 1/2. ¿Y cuál sería la masa del disco grande? Masa M1. M1 chiquita. Por el radio, que el radio es el radio grande, al cuadrado.
ese sería mi momento de inercia del disco grande. ¿Sí? Ahora tengo que sacar el momento de inercia del disco chiquito respecto a un eje que pasa por el punto O. El punto O, ¿en dónde estaría ubicado en el disco chiquito? En el cuadrante. O sea, en el Estaría costado. ubicado acá, tangente acá. Claro. Bien, ese es mi punto O. ¿Y cómo calculo yo el momento de inercia de ese disco? O sea, el momento de inercia 2. Vamos a anotarlo acá arriba. O acá abajo, vamos a anotarlo acá abajo primero. Momento de inercia 2, que sería el del disco chiquito, con respecto a un eje que pasa por este punto. ¿Cómo lo calculo? No hay otra fórmula. Con el ¿Qué teorema fórmula? de Steiner. Vamos, ahí vamos. ¿Qué decía el teorema de Steiner o el de los ejes paralelos? ¿Por qué hay que aplicar primero el teorema de Steiner? Vamos ahí. Este momento de inercia que me da a mí acá, que vale 1/2 de la masa por el radio al cuadrado de un disco macizo, es el momento de inercia que pasa por un eje, ¿por dónde? Por un eje que coincide con su centro de masa. En este caso el O coincide con el centro de masa del disco grande. Por lo tanto, ese momento de inercia del disco grande es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Ahora bien, si yo quiero calcular un momento de inercia con respecto a un punto o a un eje que no pasa por el centro de masa, ¿cómo lo calculo? Aplicando el teorema de Steiner. ¿Y qué decía el teorema de Steiner? O de los ejes paralelos. El momento de inercia de ese punto que estamos tomando es igual al momento de inercia del centro de masa más la distancia que hay entre esos dos puntos al cuadrado por la masa total. Perfecto. Sería el momento de inercia con respecto al centro de masa del disco más la masa que tiene el disco, que en este caso, ¿cómo se llama? Masa 2, porque le pusimos masa 2, por la distancia que hay desde el centro de masa del disco al punto donde yo quiero calcular mi nuevo momento de inercia. ¿Qué distancia tengo de acá a acá? Al cuadrado, ¿no? El esto, el radio, el círculo chiquito. R grande sobre 2 al cuadrado. Ahora bien, ¿cuánto vale el momento de inercia de ese disco con respecto a un centro de masa? Con respecto a su centro de masa. 1/2 por el Un medio radio. de la masa por radio cuadrado. Perfecto. ¿Y qué masa sería? Hasta 2. 1/2. Entonces esto sería 1/2 de la masa 2 por el radio al cuadrado. ¿Que cuánto vale el radio? R sobre 2. R grande sobre 2 al cuadrado, más la masa 2 por R grande sobre 2 al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos? Entonces yo tengo que resolver esto. ¿Cómo me quedaría? Esto me quedaría 4 por 2, 8, me quedaría M2 por R cuadrado grande sobre 8, más M2 por R cuadrado sobre 4. Sería 2 más 1, 3, 3 octavos, M2 por R cuadrado. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué no se entendió de esto? Lo volvemos a explicar. ¿Hasta ahí vamos o no? Por mi parte, bien, se entendió, profe. ¿Sí? Una ¿Todo pregunta, coincidido? una duda. Con el respecto al teorema, solamente es aplicable cuando los ejes son paralelos, digamos. Sí, sí, sí. Es un eje paralelo a su centro de masa. Sí, Al señor. centro de Sí. masa. Generalmente nosotros tomamos siempre un eje perpendicular que pasa por, digamos, perpendicular al plano, ¿sí? Sí. Bien.
Entonces tendríamos que el momento de inercia que yo necesito sería el I1 menos el I2. Sería esto menos esto. Pero me dice que lo tengo que expresar con el radio grande, que yo lo tengo ya expresado con el radio grande, pero con la masa grande, que es la masa que tiene el disco resultante. Y acá yo a cada uno lo tengo expresado con la masa correspondiente a cada uno, que son las masas chiquitas. O sea que tengo que buscar una relación entre las masas chiquitas y la masa grande. Ahora lo vamos a hacer. Esto hasta acá, ¿se entendió? Sí, sí. Sí, pero- Bien. ¿Qué me decía con respecto a las masas? A mí, el ejercicio. Que la masa resultante, la masa grande, era la masa M1 menos la masa M2. ¿Sí? Me decía eso. ¿Ustedes conocen lo que significa densidad? Sí, sí. Densidad de un cuerpo. Por definición, ¿qué es? Es la masa La en masa. unidad de volumen. ¿Sí? Claro. Y se define con la letra ρ, la letra griega ρ, que sería masa sobre volumen. Bien. El ejercicio me decía que eran discos del mismo material y que tenían el mismo espesor, por lo tanto van a tener la misma densidad. Si yo despejo acá la masa, me va a quedar que la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿Cómo saco yo el volumen de un disco? ¿Ustedes esto lo copiaron? ¿Lo puedo borrar yo? Después ustedes me dicen cuánto vale. Sí, ¿Cómo saco el volumen de un disco? El área del círculo por el espesor. Sería la superficie, el volumen es superficie por el espesor. Bien, ¿cómo calculo el volumen de un disco? Pi por radio al cuadrado por E. Pi por el radio al cuadrado por el espesor. Vamos a llamarlo E. Esto sería volumen. Área por espesor. ¿Sí? Bien. Ujú. Si voy al disco formado por la masa M1, ¿cómo me quedaría por definición esto acá? Sería la densidad que tiene ese disco por pi, por el radio de ese disco, que ¿cuánto vale? R. R. R grande al cuadrado por el espesor. Y si voy al disco chiquito M2, la masa M2, ¿cuánto va a valer? Va a valer esa densidad, que va a ser la misma porque son los mismos materiales, por pi, ¿por qué radio? R sobre 2. Va a valer R sobre 2 al cuadrado, esto es área, por el espesor. Que si yo lo trabajo un poco, esto me va a quedar sobre 4 por el espesor. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Entonces Y yo ahí qué no se puedo puede deducir. sacar una relación sobre las masas, Bueno, justamente ¿qué o con el relación? espesor o con la densidad. Bueno, ¿y qué relación puedo sacar yo? Esto acá, ρ por pi por r cuadrado por el espesor, ¿qué es? La masa. La masa. Esto es la masa 1. Si yo vengo, lo comparo con esto, ¿no es lo mismo que esto? Ρ por pi por r cuadrado por el espesor. Claro. Eso sería masa 1. Por lo tanto, yo acá puedo decir que la masa 2 es la masa 1 dividido 4. O un cuarto de la masa 1. ¿Hasta ahí vamos? Sí. sí, banda de cálculos, pero sí. Bueno, Sí, que yo difieren bien. algo y Sí, tal cual. Es un numerito nomás que le metés mal y chau. sí, desaprobás el parcial. No, bueno.
Pero está bueno y quiero que lo entiendan. O sea que la masa 2 es la masa 1 dividido 4. Y a su vez nosotros teníamos que ¿qué? Que la masa grande era la masa 1 menos la masa 2. Por lo tanto, yo vengo ahora acá y digo que la masa grande es la masa M1 menos M2. Y si yo voy despejando esto acá, o trabajándolo, ¿cómo me quedaría? Tres cuartos de M1. Sería M1 menos M1 sobre 4, porque M2 es M1 sobre 4, por lo tanto todo esto queda igual. A 3/4 de M1. A 3/4 de M1. O sea que la masa grande es 3/4 de M1. ¿Hasta ahí vamos? Yo acá puedo decir que la masa 1 es igual a 4/3 de la masa grande. ¿Por qué? Porque paso este 4 multiplicando acá y este 3 dividiendo. Me queda que es 4/3 de la masa grande. ¿Hasta ahí vamos? Yo una vez que obtengo esto, vengo y lo reemplazo acá y puedo sacar que M2. ¿Cuánto vale M2? En función de la masa grande. M2 es igual. M1 dijimos que era 4/3 de la masa grande. Sería 1/4 por 4/3 de la masa grande. Los 4 se van y me quedaría que es la masa grande sobre 3. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Entonces ahora volvemos al principio. Al I1 y al I2. Que el I2 no lo copié y no me acuerdo cuánto vale. Pero bueno, no importa. El I1. Vengo acá. I2, 3/8 de M cuadrado por R cuadrado. Perdón, de M2 por R cuadrado. Gracias. Ahí está. Entonces, copio acá. M1 por R cuadrado. Vengo y reemplazo en función de la masa grande. A M1, que ¿cuánto vale la masa grande? La masa chiquita en función de la masa grande. 4/3 de M. Entonces vengo y pongo acá 1/2 por 4/3 de la masa grande por el radio al cuadrado. ¿A qué igual esto? Esto se va con 2/3 de la masa grande de R cuadrado. Bien, y ahí ya tengo expresado el momento de inercia del disco grande en función de la masa y del radio. Ahora voy con el disco chiquito, que me dijeron que era 3/8 M2 por R cuadrado. de la masa 2 por R cuadrado. Bien, esto sería 3/8. La masa 2, ¿cuánto vale en función de la masa grande? 1/3 de M. 1/3 por M por R cuadrado. Este se va con este, trabajándolo me quedaría que M R cuadrado sobre 8. Y el I total, ¿a qué era igual? Con respecto al centro, a lo. I1 menos I2. I1 menos I2, bien. I1 menos I2. Qué ejercicio eterno. No parecía no terminaba más. Entonces nos quedaría 2/3 de la masa grande por el radio al cuadrado menos la masa grande por el radio al cuadrado dividido 8. Y trabajándolo un poquito, si saco como un denominador 24, que sería el múltiplo de 8 por 3, 24, me quedaría... Profe, no es más fácil sacar como un denominador las incógnitas. Entonces tenés 2/3 menos 1/8 y listo. Bueno, Porque si no son sí, 2000 lo mismo. vueltas. Es lo mismo, bueno, lo que sea más práctico. Dígame cuánto da el resultado entonces. Háganlo ustedes, dígamelo. 13, 24 avos. Sí. Bueno, eso sí, 24 avos seguro. Arriba 13. quedaría 2, 8 por 2, 16 menos 3.
a ver si no calculé mal, 13/24 de la masa grande por el R cuadrado, ¿puede ser? Sí, sí, así. Este es el resultado final, en función de la masa y del radio. ¿Se entendió? ¿A alguno le quedó alguna duda? Obviamente hay que hacer un par de comparaciones, un par de relaciones para poder despejarlo en función de la masa y del radio. Pero son cosas que nosotros fuimos aprendiendo y fuimos adquiriendo en lo que fue la materia. Salvo, bueno, la densidad que la dimos ahora y que a lo mejor no lo teníamos el concepto muy claro, pero lo vamos a dar más adelante. ¿A alguno le quedó alguna duda de cómo nosotros calculamos esto? Sería la resta del grande menos el momento de inercia del chiquito. El del grande lo sacamos como un medio de la masa por el radio cuadrado porque respecto a su centro de masa, lo que nos pide el ejercicio. Y el del chiquito es un eje que pasa justo tangente por acá, por lo tanto tenemos que aplicar Steiner. ¿Sí? De los ejes paralelos, el teorema de los ejes paralelos. Que sería el centro de masa, un medio de la masa por el radio cuadrado, más la masa por la distancia que hay desde su centro de masa al eje nuevo, que en este caso era R sobre 2, al cuadrado. Y bueno, después fuimos trabajándolo hasta que llegamos a esto. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, creo que en una de las actividades me parece que hay un ejercicio parecido a esto. Y este año en la guía no está, y se los quería dar, porque a lo mejor no se entendía bien las relaciones. Bien, vamos a hacer otro. Vamos a hacer creo que el 13, me parece. Esto es una rueda y que tiene varios rayos. Bien, el ejercicio dice, una rueda como se muestra en la figura tiene un diámetro de 60 centímetros, o sea el diámetro de la rueda 60 centímetros. Y la masa de su borde, o sea, porque esto es un borde, la masa del borde es de 1,4 kilos. Cada rayo que está sobre un diámetro que está sobre su diámetro, dice sobre un diámetro, tiene una longitud de 30 centímetros. O sea que la longitud de un rayo, de acá a acá, 30 centímetros, ¿sí? Y tiene una masa la masa de los rayos es de 0,28 kilos. ¿Qué momento de inercia tiene la rueda alrededor de un eje que pasa por su centro y es perpendicular al plano? ¿Sí? Por un eje que pasa por acá. Y nos da como dato que el momento de inercia de un cilindro hueco de pared delgada, como es el borde, es el momento de inercia igual a la masa por el radio al cuadrado, y el momento de inercia de una varilla delgada con respecto a su centro de masa, el momento de inercia de la varilla es 1/12 de la masa de la varilla por la longitud al cuadrado. ¿Se entiende el enunciado? Sí. ¿Qué les parece? Y tienen que hacer como la composición de nuevo. Bueno, el momento de inercia del sistema. O sea, nos pide el momento de inercia del sistema con respecto a un eje que pasa por su centro, va a ser igual al momento de inercia de ¿qué? Del borde, más el momento de inercia de los rayos. Vamos a llamarlo IR y IB. El borde dice que está formado por un disco de pared delgada. O sea que el borde, si yo lo dibujo,
y que me dice que el momento de inercia de un borde similar a esto, que pasa por un eje que pasa por su centro de masa, vale m por r cuadrado. Pregunto, ¿cuánto vale el momento de inercia del borde entonces? M por R al cuadrado. Sería, el momento de inercia del borde va a ser la masa del borde por el radio del borde, al cuadrado. ¿Cuánto vale la masa del borde? 1,4 kilogramos. 1,4 kilogramos por el radio del borde, ¿cuánto vale? 30 centímetros. ¿Cuánto? 30 centímetros. Acordate que nosotros trabajamos en kilogramos por metro cuadrado. 0,03 metros. 0,3 metros. Bien. Al cuadrado. Bueno, díganme cuánto vale el I de borde. $0,126. 0,126 kilogramos por metro cuadrado. Ese es el momento de inercia del borde. Bien. Ahora tengo que sacar el momento de inercia del rayo. El rayo está formado por una varilla. ¿Y qué me dice el dato que me da como dato? Me dice que el momento de inercia de una varilla delgada, como es la del rayo, que pasa por su centro de masa, el momento de inercia de esto es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Les pregunto a ustedes, ¿cómo sería entonces el momento de inercia del rayo? Primero le voy a preguntar, ¿por dónde tengo que sacar yo el momento de inercia? ¿Con respecto a dónde lo estoy sacando yo? Con respecto a un eje que pasa por este centro. Al eje del medio de la rueda. Bien. Si está por este centro, ¿a dónde estaría en la varilla? En En el extremo. En uno de los extremos, estaría acá. Y el dato que me da, me dice que es el momento de inercia con respecto al centro de masa de la varilla. O sea, por un eje que Aplicás pasa el por acá. teorema. ¿Y qué tengo que aplicar? Teorema. Está El bien. teorema de Steiner. Entonces, ¿cómo sería el I de la varilla? Perdón, el I del rayo. Sería el I de la Ahí. varilla más El I de la varilla, que sería un medio de la masa del rayo por la longitud del rayo al cuadrado, con respecto a su centro de masa, más la masa del rayo por la distancia que hay desde el centro de masa al eje nuevo donde lo estoy tomando yo al cuadrado. Vamos a llamarla como D cuadrado. Bien. ¿Cómo me quedaría todo esto a mí? ¿Se entiende acá? ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? ¿Cómo me quedaría entonces el I del rayo? Ya lo último me perdí, lo de el análisis del I del rayo. ¿Cómo llegás después a eso? ¿Qué es lo que estás sumando? Bueno. ¿La varilla? Bueno, a mí me pide que calcule el momento de inercia del rayo, pero con un eje que pasa por el borde del rayo. Claro. Bien. El dato que me da me dice que el momento de inercia de un rayo que pasa por su centro de masa vale 1/12 de la masa del rayo por la longitud que tiene el rayo al cuadrado. Pero yo no tengo que calcular el momento de inercia con respecto a este punto. Yo tengo que calcular el momento de inercia con respecto a este punto. Y según Steiner, ¿cuánto vale el momento de inercia con respecto a otro punto paralelo al centro de masa? Sería el momento de inercia del centro de masa de la varilla más la masa del rayo o de la varilla por la distancia que hay desde su centro de masa al nuevo eje, al cuadrado. Esto es teorema de Steiner. ¿Se entiende, Judy? Ahora sí. Bien, entonces, ¿cómo me quedaría a mí acá? Me quedaría 1/12 de la masa del rayo, ¿cuánto vale?
0,28 por la longitud que tiene el rayo al cuadrado. ¿Cuánto es la longitud del rayo? No sé por qué no llego a ver. 0,3. 0,3, claro, 0,3, el radio se llama. Esto es 0,3 al cuadrado, más la masa del rayo 0,28. ¿Y qué distancia hay desde el rayo, desde el centro de masa del rayo al extremo? 0,15. mitad, 0,15 claro. al cuadrado. Bueno, hágame esa cuentita y dígame cuánto da. ¿Se ve acá? Profe, una duda, ¿y esto hay que multiplicarlo por 8 después? ¿O no? Ah, ahora vamos, bien ahí, bien esa pregunta, bien. Sí, claro, hay que multiplicarlo por 8, bien, porque son 8 rayos los que forman la rueda, bien, bien, no sé quién lo dijo, pero bien. Me dio 8,4 por 10 a la menos 3 en la inercia. Bueno, ¿a todos le dio eso? Sí, a mí también. Sería 8,4 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cuadrado. Pero como dijo el compañero recién, el I total que nosotros tenemos que averiguar sería el I del borde, que está formado por este disco, más, y acá vamos a borrar esto, 8 veces el momento de inercia que tiene el rayo, porque está formado por 8 rayos esta rueda. Entonces díganme ustedes cuánto es el momento de inercia total de esta rueda. Tienen que hacer la suma de esto, más 8 veces el valor que le dio acá el I del rayo. Puede ser que dé 0,19. Bueno, 0,1932 me da. Sí, a mí bueno, también. 0,193 kilogramos metro cuadrado. Entonces, el momento total de la rueda, que está formada por el borde más los 8 rayos, es 0,2 kilogramos por metro cuadrado. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Se entendió por qué está formado, por qué aplicamos Steiner acá, en el rayo? ¿Alguna duda? Sí. Bueno, hoy me parece que vamos a cortar acá. Ya la semana que viene vamos a arrancar con energía del movimiento rotacional, ¿sí? Bueno, No sé cómo vienen en la teoría, pero me parece que ya lo dieron eso. sí, esto sí, ya lo vi. Bueno. ¿A alguno le quedó alguna duda de lo que vimos hoy? Por ahora no. Profe. Bueno. Igual en la guía le quedan algunos como para practicar de momento de inercia. Cualquier cosa, si lo quieren hacer y tienen alguna duda, la sacamos la semana que viene, ¿sí? Bueno, chicos, por hoy, Gracias, profe. buena semana. Tienen el fin de semana Nos vemos. largo, Chao, así profe, que nos vemos.